Las yemas de mis dedos, curtidas por décadas de acariciar el papel berjurado y los lomos de cuero de incunables, se sentían extrañamente torpes sobre el plástico liso de las teclas. No, tía, no es una ficha catalográfica, es una etiqueta. Piensa en ella como una palabra clave que ayuda a la gente a encontrar tu reseña. Me explicaba Sofía con esa paciencia infinita que tienen los jóvenes cuando nos inician en sus misterios digitales. Yo asentía, aunque mi mente, entrenada en la rigidez de la clasificación decimal universal, no podía evitar trazar paralelismos. Observaba sus manos moviendo el ratón con una fluidez que para mí era un acto de prestidigitación, un lenguaje corporal ajeno, mientras el cursor parpadeaba, esperando mi decisión sobre si etiquetar a García Márquez como realismo mágico. Una pregunta se instaló en mi conciencia con la solemnidad de un prólogo. ¿Le estaba enseñando yo a ella el valor de la estructura literaria? ¿O era ella quien me enseñaba a mí a navegar en 1960? Un nuevo océano de comunicación. Mi vida, hasta hace muy poco, transcurría entre estanterías que olían a tiempo y a historias impresas. Fui bibliotecaria, aunque prefería verme como una cartógrafa de mundos de papel, una Celestina que unía almas lectoras con almas encuadernadas. Mi mayor satisfacción no era leer, que también, sino presenciar el instante preciso en que una persona encontraba el libro que no sabía que estaba buscando. La jubilación llegó como un punto y final impuesto, en mitad de 1960. Un capítulo apasionante, y el silencio de mi casa dejó de ser un lienzo para la imaginación para convertirse en un vacío. Mis fieles compañeros de papel seguían ahí, pero la conversación se había extinguido. El conocimiento que había acumulado durante décadas se sentía como una vasta biblioteca cerrada al público, una colección de tesoros acumulando polvo en los anaqueles de mi memoria, necesitada desesperadamente de una nueva puerta de acceso. Fue Sofía, mi sobrina, una de esas cronistas de Mildebush. Viajes cuya vida parece un carrusel de filtros y paisajes exóticos, quien me lanzó el salvavidas digital. Tía, ¿por qué no creas tu propio blog, tu propio espacio, sin jefes, sin plazos, solo tú, tus libros y tus lectores? Me mostró el suyo en su tableta, un mosaico vibrante de fotos y textos breves que me pareció tan fascinante como ajeno a mi universo. El pánico inicial fue una reacción casi física. Yo, que había dedicado mi carrera a la preservación y organización del saber, iba a exponerme en esa ágora caótica y anónima que era Internet. Mis opiniones, siempre compartidas en la calidez de un círculo de lectura, estarían a merced de cualquiera. Me sentía como una experta en caligrafía en la era del procesador de textos, una reliquia enfrentada a un idioma que no solo no hablaba, sino que ni siquiera entendía. A pesar del miedo, de la aterradora idea de recibir un comentario de un desconocido, una semilla de curiosidad empezó a germinar. La posibilidad de volver a Sinan, conectar, de tender un puente desde mi isla de silencio hasta ese continente bullicioso, era extraña y poderosamente tentadora. Así comenzó mi aprendizaje, con mi despacho convertido en un taller digital y Sofía como mi mentora, traduciendo el arcano lenguaje de la web. El SEO, tía, es como el índice temático de un gran libro. Ayuda a que el buscador, que es como un bibliotecario robot, encuentre tu trabajo. La metáfora me ayudó, pero no disipó la sensación de ser una analfabeta funcional. Decidí aceptar el reto, no por convertirme en una influencer literaria, sino por el simple deseo de no permitir que el punto y final de mi vida profesional fuera también el de mi pasión. ¿Tienes tú también algo valioso que enseñar? Los primeros intentos fueron un ejercicio de pura y dura parálisis. Me sentaba frente a la pantalla en blanco del editor de texto y sentía el peso de 40 años de rigor profesional aplastando mi creatividad.
Cada frase que escribía era sometida a un escrutinio, implacable en mi propia mente, como si un tribunal de académicos invisibles estuviera juzgando cada una de mis palabras. La reescribía 10, 15 veces, atrapada en un bucle de autocrítica. Era demasiado académica, demasiado simple. ¿Quién era yo para tener una opinión pública sobre Cervantes o sobre la última novela de un autor novel? El fantasma del juicio ajeno era un censor implacable que se sentaba a mi lado, señalando cada posible debilidad en mi argumentación. Acostumbrada a la permanencia de la tinta sobre el papel, a la solemnidad del conocimiento impreso, la idea de publicar algo que pudiera ser imperfecto, efímero y expuesto a todos me aterrorizaba. Tardé una semana entera en escribir la primera reseña, un texto de apenas 500 palabras sobre un libro que conocía como la palma de mi mano. Sofía, con su pragmatismo casi insultante para mi mente analógica, intentaba relajarme. Tía, esto no es tu tesis doctoral, es una conversación. Imagina que le estás contando a una amiga por qué tiene que leer este libro sí o sí. Pero para mí, las palabras públicas siempre habían conllevado una responsabilidad casi sagrada, un compromiso con la exactitud y la ponderación. El paso de la ficha catalográfica, un espacio de objetividad y datos puros, a la reseña personal, un ejercicio de subjetividad y emoción, era como saltar al vacío sin red. Publiqué esa primera entrada con el corazón en un puño, haciendo clic en el botón de publicar con los ojos cerrados, como si estuviera soltando un barquito de papel en medio de una tormenta oceánica. Luego, durante días, actualicé la página de forma compulsiva, observando el contador de visitas, que se mantenía obstinadamente en cifras de un solo dígito, la mayoría probablemente mías y de Sofía, alimentando mi creciente sensación de ridículo. El primer gran desafío, el primer antagonista real de mi nueva aventura, no fue la falta de lectores, sino el vocabulario. Sofía me hablaba con total naturalidad de engagement, tasa de rebote, keywords long tail y link building. Para mí era como escuchar las instrucciones de montaje de un cohete espacial en un idioma extraterrestre, una jerga impenetrable que me hacía sentir profundamente incompetente. Yo, que podía recitar de memoria la genealogía de los Buendía o analizar la métrica de un soneto del Siglo de Oro, me veía incapaz de comprender la diferencia fundamental entre una categoría y una etiqueta. La brecha generacional se manifestaba no en valores o en gustos, sino en el lenguaje mismo que describía el mundo en el que ahora intentaba habitar. Cada lección con mi sobrina era un recordatorio humillante de mi propia obsolescencia, una frustración que me carcomía por dentro y me hacía dudar de mi capacidad para aprender algo tan radicalmente nuevo. Recuerdo una tarde en la que intentábamos insertar un simple hipervínculo, esa función que permite saltar de un texto a otro con un clic. Solo tienes que seleccionar el texto, hacer clic en este icono que parece una cadena y pegar la URL de la página que quieres enlazar, me explicó Sofía con una paciencia infinita. Mis dedos, torpes y temblorosos sobre el ratón, hicieron clic en el lugar equivocado, borrando un párrafo entero en el que había trabajado durante más de una hora. Un suspiro de pura frustración, hondo y sonoro, se me escapó del pecho. No sirvo para esto, Sofía. Soy una mujer del siglo XX intentando vivir en el XXI. Y esto es un fracaso anunciado. Ella me miró con cariño, sin un ápice de impaciencia en su rostro. Tía, cuando yo era pequeña y no sabía leer, ¿te rendiste conmigo? Me enseñaste el alfabeto, letra a letra. Esto es solo un nuevo alfabeto, y te prometo que tiene muchas menos de 27 letras. Su calma fue un bálsamo momentáneo, pero la inseguridad seguía ahí, royéndome por dentro como una polilla en un libro antiguo. ¿Y si de verdad era demasiado tarde para aprender este nuevo alfabeto?
La duda se convirtió en mi sombra. Decidí visitar a mis antiguos compañeros en la biblioteca, buscando quizás un poco de ánimo, una validación de mi antiguo mundo. Les conté, con una mezcla de vergüenza y un atisbo de orgullo, sobre mi nuevo proyecto digital. Sus reacciones fueron amables, pero teñidas de un escepticismo condescendiente que me dolió más que una crítica abierta. «Qué valiente, Irene. Pero ten cuidado, en Internet hay mucho loco suelto», me dijo uno. «Exponerse así, a nuestra edad, no sé si es prudente», comentó otra. Sus palabras, en lugar de animarme, alimentaron mis peores miedos. Me hicieron sentir ridícula, una anciana jugando con los juguetes de los jóvenes, una reliquia fuera de su vitrina. La frustración tecnológica alcanzó su punto álgido una tarde en la que, intentando cambiar una simple imagen de la cabecera del blog, desconfiguré toda la plantilla de la página. El texto se superponía a las fotos en un galimatías ilegible. El menú de navegación había desaparecido por completo y los colores se habían vuelto estridentes y caóticos. Era un desastre visual, el reflejo perfecto de mi estado mental. Me quedé mirando aquella pantalla, aquel monumento a mi torpeza, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia me anegaban los ojos y me resbalaban por las mejillas. El blog, que se suponía que iba a ser mi salvación del silencio y la irrelevancia, se había convertido en una fuente constante de estrés y ansiedad. En ese momento, la idea de borrarlo todo, de pulsar una sola tecla y hacer desaparecer para siempre esa humillación pública, me pareció la única salida lógica y liberadora. Estaba a un solo clic de rendirme por completo. Sofía llegó a mi casa esa misma tarde, como si un sexto sentido le hubiera avisado del desastre, y me encontró con la mirada perdida en la pantalla rota. No me regañó, ni siquiera suspiró con cansancio. Se sentó a mi lado, cogió el ratón y me dijo con una firmeza suave: «Vale, vamos a arreglarlo, pero no lo voy a hacer yo. Te voy a ir diciendo dónde tienes que hacer clic. Tú mandas». Y así, paso a paso, con una paciencia de santa, me guió por los laberintos del panel de control, por menús con nombres incomprensibles para mí. Cada clic correcto era una pequeña victoria. Cada elemento que volvía a su sitio era un alivio inmenso. Tardamos casi 1 hora en restaurar el diseño original, pero al final lo conseguimos. Yo lo conseguí. No fue una lección sobre tecnología, fue una lección sobre perseverancia y sobre no tener miedo a equivocarse. Ese pequeño triunfo, el haber sido capaz de reparar mi propio desastre con guía, pero sin que me lo hicieran, me dio el impulso necesario para escribir una segunda reseña y luego una tercera. Empecé a encontrar un ritmo, una rutina. Sin embargo, justo cuando creía haber superado el obstáculo técnico, apareció uno nuevo, mucho más sutil y complejo. Sofía leyó una de mis nuevas entradas y frunció el ceño. «Tía, está perfecto. Es erudito, es preciso, pero es un poco frío. Suena como la profesora Irene de la biblioteca, la que impone respeto, donde está la tía Irene que se emociona hasta las lágrimas con el final de un libro». Tenía toda la razón. Mi voz en el blog era una coraza, un escudo de formalidad para protegerme de posibles críticas. Tenía pánico de mostrar mi vulnerabilidad, mi pasión desnuda. El reto ahora no era técnico, sino emocional. Aprender a escribir con el corazón y no solo con la cabeza. Aceptar el desafío de Sofía, el de escribir con el corazón, fue mucho más difícil que aprender a insertar un hipervínculo. Mis dedos, ya más habituados al teclado, se quedaban paralizados. ¿Cómo se escribe con el corazón de forma deliberada? Era como intentar forzar una risa o una lágrima. Mis primeros borradores eran un desastre. Intentaba insertar una anécdota personal en medio de un análisis estructural,
y el resultado era un híbrido torpe, un Frankenstein literario, que no tenía ni la rigurosidad de mis antiguos trabajos ni la calidez que buscaba. Me sentía impostada, como una actriz recitando un papel que no comprendía. La voz de la profesora Irene era un eco constante en mi cabeza, criticando cada frase sentimental como una debilidad, una falta de rigor inadmisible. Estaba claro que no bastaba con añadir un par de recuerdos. Necesitaba desaprender 40 años de contención profesional, despojarme de una armadura que ya no me protegía, sino que me aislaba por completo del mundo. El punto de inflexión llegó con un pequeño libro de poemas de Miguel Hernández que mi difunto marido me regaló en nuestro primer aniversario. Lo saqué de la estantería, sus páginas frágiles y manchadas por el tiempo, y en lugar de planificar una reseña, simplemente empecé a escribir sobre lo que ese libro significaba para mí. No escribí para el blog, ni para un lector anónimo. Escribí para recordarle a él, para contarle cómo esos versos sobre la ausencia y el amor me habían acompañado durante toda una vida. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, sin la censura de la académica que llevaba dentro. Escribí sobre cómo leía los poemas en voz alta en el hospital, sobre cómo una estrofa en particular se convirtió en nuestro código secreto. No había análisis métrico ni contexto histórico. Solo estaba yo, mi recuerdo y la emoción pura que aquel libro evocaba. Era una confesión, un texto desnudo y tembloroso, lo más vulnerable que había escrito jamás. Cuando terminé, el pánico me invadió con una fuerza desconocida. Esto era mucho peor que desconfigurar la plantilla. Si publicaba aquello no expondría mi torpeza técnica, sino mi alma, mi duelo, mis recuerdos más íntimos, estarían a un clic de distancia de cualquier desconocido. La tentación de borrar el archivo y volver a mis análisis seguros sobre el narrador omnisciente fue inmensa. Me imaginé los comentarios de mis antiguos colegas, su condescendencia ante tanto sentimentalismo. Durante una hora entera, mi dedo sobrevoló la tecla de borrar. Pero entonces pensé en Sofía, en su insistencia en la autenticidad y en aquella usuaria, lectora nocturna, que buscaba una conexión, no una lección. Respiré hondo, cerré los ojos como la primera vez y pulsé el botón de publicar. Sentí un vértigo helado, la sensación de haber saltado al vacío sin red de seguridad. No tuve que esperar mucho. A la media hora mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz estaba extrañamente suave, contenida. «Tía, acabo de leerlo», me dijo. Hizo una pausa que me pareció eterna. Yo me preparé para una crítica amable, para un «quizás es demasiado personal», pero lo que dijo a continuación me desarmó por completo. «Ahora sí», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Esta es la tía Irene que yo conozco, la que me contaba cuentos y se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias por compartirlo». No hablamos de métricas de la web, ni de engagement. Su validación no fue técnica, sino humana. En ese preciso instante comprendí que mi mayor activo no era mi erudición, sino mi capacidad para sentir las historias y transmitir esa emoción. El puente hacia los demás no se construía con datos, sino con vulnerabilidad compartida. La respuesta de los lectores confirmó mi revelación. Los comentarios que empezaron a llegar eran distintos. Ya no eran simples «gracias por la recomendación». Eran pequeñas confesiones. Una mujer me contó que su padre también le leía a Miguel Hernández. Un joven estudiante de poesía me agradeció que le mostrara el lado más humano de un autor que solo conocía por los libros de texto. Se estaba tejiendo una conversación real, un intercambio de experiencias que trascendía la mera crítica literaria. El blog estaba dejando de ser un monólogo para convertirse en un diálogo, en el ágora que tanto había temido y que ahora se revelaba como un espacio de encuentro y consuelo. Estaba redescubriendo en este formato digital la esencia misma de lo que siempre amé de mi profesión.
la comunidad que se crea en torno a un libro compartido. Impulsada por esta nueva confianza, me atreví a enfrentarme de nuevo a mis demonios tecnológicos, pero esta vez sola. Recordaba el pánico de aquella tarde en que había destrozado el diseño intentando cambiar una simple foto. Ahora, con una calma que me sorprendió a mí misma, decidí intentarlo de nuevo. Abrí el panel de control, navegué hasta la sección de apariencia y busqué la opción de la cabecera. Seguí los pasos que Sofía me había enseñado, pero esta vez no eran instrucciones ajenas, sino un proceso que empezaba a comprender. Seleccioné la nueva imagen. La centré con cuidado y antes de pulsar guardar cambios, me detuve. Respiré hondo, como si fuera a desactivar una bomba, y hice clic. Actualicé la página principal y allí estaba. La nueva imagen, perfectamente colocada. Un suspiro de alivio y orgullo, profundo y sonoro, llenó el silencio de mi despacho. Era una victoria pequeña, pero era mía. Empecé a sentir una curiosidad que antes me estaba vedada por el miedo. Ya no veía el panel de control como un campo de minas, sino como una caja de herramientas por descubrir. Una tarde, explorando los menús, encontré una sección llamada Widgets. No sabía qué era, pero el nombre me resultó simpático. Hice clic y descubrí un mundo de pequeñas funcionalidades que podía añadir al blog. Un calendario, una nube de etiquetas, una lista de las entradas más leídas. Con una mezcla de audacia y precaución, decidí probar a instalar un widget que permitía mostrar una cita literaria aleatoria cada día. Seguí las instrucciones. Arrastré el elemento a la barra lateral y lo configuré. Funcionó a la primera. Fue un momento de pura magia, la constatación de que no solo podía seguir las reglas, sino que empezaba a tener la capacidad de crear las mías propias. La siguiente vez que Sofía vino a casa para nuestra sesión semanal, la recibí con una sonrisa de suficiencia. «Tengo algo que enseñarte», le dije, guiándola hacia el despacho. Le mostré el widget de las citas y la nueva cabecera. Ella abrió los ojos como platos. «¿Lo has hecho tú sola?», preguntó con un tono que era una mezcla perfecta de asombro y orgullo. «Pues claro», respondí, intentando sonar casual, aunque por dentro me sentía como una niña con un diploma. Le expliqué el proceso, cómo había encontrado la opción, cómo había deducido su funcionamiento. Por primera vez en nuestra relación digital, los papeles se invirtieron, aunque fuera por un instante. Yo era la que explicaba, la que mostraba el hallazgo. Su sonrisa lo decía todo. La alumna no solo estaba aprendiendo la lección, estaba empezando a escribir sus propias notas al margen. Aquella tarde, mientras ordenaba mis libros, me detuve a mirar la pantalla del ordenador. El blog ya no me parecía un ente ajeno y amenazante. Era un reflejo de mí, una extensión de mi biblioteca y de mi vida. En él convivían en armonía la rigurosidad de la ficha catalográfica y la calidez de la anécdota personal, el conocimiento acumulado durante décadas y las nuevas herramientas que apenas empezaba a dominar. Había logrado tender un puente no solo hacia los demás, sino también dentro de mí misma, uniendo a la bibliotecaria del siglo XX con la comunicadora del siglo XXI. La sensación de obsolescencia se había desvanecido por completo, reemplazada por un propósito renovado. Sabía que el camino del aprendizaje no había terminado, pero por primera vez sentía que el timón, aunque pequeño, estaba firmemente en mis manos. Con el blog ya consolidado y una pequeña pero fiel comunidad de lectores, sentía que había alcanzado una velocidad de crucero. Mi rutina era una simbiosis perfecta entre mis dos mundos. Las mañanas las dedicaba a la lectura reposada, al estudio, a tomar notas en mis viejos cuadernos de espiral. Las tardes, a la traducción de ese conocimiento al lenguaje digital, a la escritura de nuevas entradas y a la interacción con mis lectores. Había encontrado un equilibrio que me hacía sentir útil y viva, una paz que creía perdida para siempre.
Creía, en mi inocencia, que el proceso de aprendizaje fundamental ya estaba hecho, que las lecciones más duras habían sido superadas. Yo era la mentora en contenido, la guardiana de la esencia literaria, y Sofía era la mentora en formato, la arquitecta del continente digital. Una relación sencilla, clara y, en mi mente, perfectamente unidireccional. Estaba profundamente equivocada, a punto de descubrir que la lección más importante de todas aún no había llegado. El punto de inflexión, la verdadera revelación que reconfiguraría por completo nuestra dinámica, llegó de la forma más inesperada. Estábamos preparando una entrada especial sobre los libros de mi infancia, aquellos que me convirtieron en lectora para siempre. Quería hablar de las ediciones de posguerra, de los cuentos de Calleja, de las novelas de Elena Fortún, que devoraba a escondidas con una linterna bajo las sábanas. Mi idea era escribir un texto nostálgico, evocador, acompañado de algunas fotografías de los ejemplares que aún conservaba, con sus páginas amarillentas, sus lomos fatigados y ese olor inconfundible a vainilla y tiempo. Sería un homenaje al pasado, a un mundo editorial que ya no existía, un artículo para conmover a los lectores de mi generación. Era un concepto sólido, coherente con la línea del blog, pero en retrospectiva también era algo predecible, una mirada segura hacia el espejo retrovisor. Le presenté la idea a Sofía durante nuestra sesión semanal, esperando su aprobación y sus habituales consejos técnicos sobre cómo fotografiar mejor los libros, para evitar reflejos o cómo optimizar las imágenes para la web. Ella escuchó atentamente, asintiendo con esa concentración que la caracterizaba, pero cuando terminé de exponer mi plan, no respondió de inmediato. Se quedó pensativa, mirando un punto fijo en la pared de mi despacho con los labios fruncidos. «Me encanta, tía. De verdad. Es tu esencia pura. Pero», dijo, haciendo una pausa que me llenó de una extraña inquietud, «¿y si le damos una vuelta de tuerca?» La miré con un escepticismo o teñido de curiosidad. ¿Qué vuelta se le podía dar a un recuerdo, a una pieza de museo? «Piénsalo», continuó ella, y sus ojos se encendieron de repente con el brillo inconfundible de una idea en ebullición. «Tú nos muestras el origen, el libro como objeto físico, como tesoro, pero ¿cuál es el equivalente para mi generación? ¿Qué pasa si conectamos tu pasado con nuestro presente de una forma visual y directa?» No entendía muy bien a dónde quería llegar, pero su entusiasmo era contagioso. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo cambiaría todo, la que actuaría como una llave maestra en una puerta que yo ni siquiera sabía que existía en mi mente. «Tú tienes tus fichas catalográficas escritas a mano, ¿verdad? Esas que usabas en la biblioteca, con tu caligrafía perfecta». Asentí, extrañada por el repentino cambio de tema. «Son preciosas, son como artefactos de un tiempo perdido. ¿Y si las escaneamos en alta resolución y las incluimos en la entrada? Pero eso no es todo. ¿Y si yo creo una ficha catalográfica digital para un ebook o un audiolibro actual, usando las herramientas de ahora, como una infografía interactiva, con enlaces, con pequeños iconos? Ponemos las dos, una al lado de la otra, tu mundo y el mío, dialogando, el antes y el ahora del acceso al conocimiento». Se hizo un silencio denso. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento, suspendida entre la perplejidad y una incipiente fascinación. Mi primera reacción, lo confieso, fue un impulso puramente conservador, el de la bibliotecaria que ve cómo alguien pretende usar un incunable como posavasos. Mi mente se llenó de objeciones. Mis fichas no eran elementos decorativos. Eran herramientas de precisión, con una estructura rígida dictada por normativas internacionales. Cada punto y cada espacio tenían un significado. La idea de reducirlas a una simple imagen vintage junto a una infografía colorida
Me pareció casi una profanación, una trivialización de mi oficio. Estuve a punto de corregirla, de explicarle con paciencia condescendiente la diferencia entre la catalogación descriptiva y el diseño gráfico. Abrí la boca para empezar mi lección magistral, para defender la pureza de mi método frente a su moderna ocurrencia. Pero algo en su mirada, una mezcla de respeto por mi trabajo y una fe inquebrantable en su propia visión, me hizo detenerme. ¿Y si me estaba equivocando? En lugar de hablar, me obligué a escuchar. Y lo que oí no fue la propuesta de una joven caprichosa, sino la de una comunicadora brillante. Sofía no quería simplemente decorar la entrada, quería contar una historia visual. Me explicó cómo ese contraste no solo sería estéticamente potente, sino conceptualmente profundo. No se trata de decir que lo tuyo es antiguo y lo mío es moderno, tía. Se trata de mostrar la evolución de la misma pasión, la de organizar el mundo para que otros puedan encontrar las historias que necesitan. Tu ficha es un poema de concisión y permanencia. La mía será un mapa dinámico y conectado. Juntas, no compiten, sino que se explican mutuamente. Es el legado en acción. Sus palabras demolieron mis defensas. No estaba trivializando mi trabajo, lo estaba honrando, traduciéndolo a un lenguaje nuevo y universal. Estaba construyendo un puente, no dinamitando mi orilla. El proceso de creación fue una lección de humildad y asombro para mí. Observé a Sofía mientras escaneaba con un cuidado casi reverencial mis viejas fichas de cartulina, manipulando aquellas reliquias con una delicadeza que me conmovió profundamente. Luego, me senté a su lado mientras ella, en su ordenador, daba forma a la ficha digital. Usaba programas cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar, moviendo elementos, eligiendo tipografías y colores con la seguridad de un maestro artesano. No era un caos de modernidad, era un ejercicio de síntesis y claridad asombroso. Incorporó un pequeño fragmento del audiolibro que se podía escuchar con un clic, un enlace a la biografía del autor y hasta una nube de etiquetas que conectaba con otras obras similares. Estaba creando una herramienta de descubrimiento mucho más rica y dinámica de lo que mis fichas jamás podrían haber sido. Cuando me mostró el resultado final en la pantalla de vista previa del blog, me quedé sin palabras. A la izquierda, mi ficha, con su caligrafía elegante y la pátina del tiempo, un objeto bello, silencioso y cerrado en sí mismo. A la derecha, su creación, vibrante, interactiva, una puerta de entrada a un universo de información conectada. Juntas no producían una sensación de conflicto, sino de una armonía inesperada, como una pieza de música antigua reinterpretada con instrumentos modernos. En ese instante comprendí la verdadera naturaleza del legado. No se trataba de una entrega unilateral de un maestro a un aprendiz. Era un diálogo vivo, una danza entre generaciones en la que, a veces, quien guía es el que sigue los pasos del más joven. Sofía no solo había aprendido de mí, me acababa de impartir la lección más transformadora de todo mi viaje digital. Aquella entrada sobre las fichas, la que fusionaba mi mundo con el suyo, se convirtió en la más leída y comentada de la historia del blog. Fue una lección que trascendió la tecnología. Me enseñó que el verdadero legado no es una réplica, sino una reinterpretación. Unas semanas después, propuse un nuevo proyecto, una serie ambiciosa sobre la correspondencia entre grandes escritores, un tema que requería investigación, cuidado en la maquetación y una sensibilidad especial para conectar cartas escritas hace un siglo con el presente. Me disponía a desglosar el plan de trabajo, a repartir las tareas como siempre hacía, pero Sofía me interrumpió con una sonrisa suave y una seguridad en los ojos que nunca antes le había visto. Déjame a mí, tía. Tengo una idea de cómo presentarlo de una forma muy especial. Confía en mí.
Tú solo siéntate en tu sillón y corrige el texto cuando lo tenga listo. Dudé un instante, sintiendo el impulso de supervisar, pero algo en su mirada me hizo ceder. Me retiré a mi sillón, libro en mano, y por primera vez la dejé sola al timón de nuestro barco digital. Desde mi rincón observaba de reojo sus movimientos, no con la ansiedad de un examinador, sino con la fascinación de un espectador en primera fila. Sus dedos volaban sobre el teclado y el ratón con una economía de gestos que denotaba una profunda familiaridad con sus herramientas. No era la alumna que seguía un tutorial, era una artesana en su taller. La vi esbozar la estructura de la entrada en un cuaderno, un hábito que había aprendido de mí, pero luego trasladó ese esqueleto a un programa de diseño que yo no reconocía, creando una plantilla visualmente impactante. Buscaba retratos de los autores, seleccionaba tipografías que evocaban la caligrafía de la época y elegía fragmentos de las cartas que funcionaban como poderosos ganchos visuales. Estaba aplicando mis principios de rigor y profundidad, pero los vestía con un lenguaje estético completamente nuevo, uno que hablaba de forma nativa a su generación sin traicionar la esencia del contenido. Era un espectáculo de competencia y creatividad que me llenaba de un orgullo silencioso y abrumador. Entonces, hizo algo que me dejó completamente perpleja. Abrió un editor de audio y, usando fragmentos de nuestras conversaciones grabadas para los vídeos, aisló mi voz y la suya. Con una destreza que me pareció de pura hechicería, montó pequeños clips de audio que se podían activar al pasar el ratón sobre los retratos de los autores. En uno se oía mi voz leyendo un pasaje particularmente conmovedor de una carta de Rilke. En otro, la suya, explicando brevemente el contexto histórico de la correspondencia. Había transformado una entrada de blog en una experiencia multimedia e inmersiva, un pequeño museo virtual. Había tomado todos los elementos que habíamos desarrollado por separado, el texto, la imagen, el vídeo, el audio, y los había orquestado en una sinfonía coherente y emocionante. No era una mejora, era una evolución. La alumna no solo había aprendido la lección, había escrito un capítulo completamente nuevo en el manual, uno que yo jamás habría sido capaz siquiera de imaginar. Cuando terminó, giró el portátil hacia mí con una expresión de nerviosismo expectante. «Ya está, ¿qué te parece?» Lo que vi en la pantalla me emocionó hasta lo más profundo. Era un trabajo impecable, no solo técnica sino también conceptualmente. La navegación era intuitiva, el diseño era elegante y, lo más importante, el alma de aquellas cartas, su intimidad y su genio, brillaba con una luz nueva y poderosa. Había logrado el equilibrio perfecto entre el respeto por el pasado y la audacia del presente. Era mi conocimiento, mi pasión, pero amplificada y embellecida por su visión. No pude articular palabra, simplemente asentí, sintiendo cómo las lágrimas, esta vez de pura gratitud y admiración, me nublaban la vista. Ella entendió mi silencio. Se levantó, me dio un abrazo que lo contenía todo, y supe, con una certeza absoluta y serena, que la antorcha no solo había sido pasada, sino que ahora ardía con una llama mucho más brillante. En ese instante, el último vestigio de mi miedo a la irrelevancia, a que mi vida de conocimiento se desvaneciera en el olvido, se disolvió para siempre. Comprendí que el legado no es un objeto frágil que se entrega intacto para su conservación en una vitrina. Es una semilla viva que se planta en tierra nueva y solo florece si se le permite crecer de forma distinta, si se le deja absorber la luz y el agua de su propio tiempo. Mi labor no había sido crear un clon de mí misma, sino inspirar a una creadora. Sofía no era mi heredera. Era mi continuación, la prueba viviente de que las historias y la pasión por ellas siempre encuentran nuevos cauces, nuevos formatos, nuevas voces para seguir existiendo. Sentí una paz inmensa,
la misma que sentía en la biblioteca cuando veía a un joven lector encontrar el libro que le cambiaría la vida. Mi propósito al final no había cambiado en absoluto. Nuestro blog ya no es mi proyecto, ni el suyo, es nuestro espacio de diálogo, un puente tangible entre dos generaciones que se encontraron en el amor por los libros. Seguimos trabajando juntas, pero ahora la dinámica es diferente. A veces enseño yo, otras veces, con una frecuencia cada vez mayor, me siento en mi sillón y aprendo de ella, maravillada por su intuición y su creatividad. He descubierto que la mayor alegría de enseñar no es ver tu reflejo en el alumno, sino descubrir en él un paisaje completamente nuevo que nunca habrías explorado por tu cuenta. El conocimiento, me doy cuenta ahora, no es un tesoro que se guarda, sino una conversación que nunca debe terminar. Comparte esta historia si alguna vez has transmitido o recibido un legado que te ha cambiado la vida.